Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Compañeros, reciban de parte de la Junta Directiva de Asinor Central un cordial, sindical, unitario y solidario saludo. Antes de iniciar este informe central, como siempre, la nota luctuosa. Y la nota luctuosa va hacia la familia educadora, Asinor, por la muerte de una delegada oficial, no desde ahora, de tiempo atrás, quien le apostó a nuestra organización sindical, quien le aportó a nuestra organización sindical. Desde que éramos maestros contratados, Dalia Maldonado fue una persona muy aguerrida, muy laboriosa, comprometida con la causa, con nuestros principios sindicales. Gracias por ese mensaje que nos ha dejado de empoderamiento y de querer a nuestra organización sindical. Hizo parte de diferentes comisiones como la mujer, comisiones como delegada oficial, de escuela sindical, entre otros. La conocí como fiscal en la época que fui fiscal y ella delegada oficial por allá en los años 2003 al 2009. A ella, paz en su tumba, a toda la familia educadora, a su institución educativa, hacia la comunidad educativa, lo mismo. Por eso quiero compartir, Harold, las experiencias que vivimos. Ahí vimos a Dalia con la Comisión de la Mujer, allí en compañía de nuestra compañera Celina. Igualmente estuvimos en el día de ayer en la sala, en la casa funeral, y le colocamos allí la bandera, la bandera de nuestra organización sindical. Símbolo de esa capacidad de liderazgo, lideresa, que demostró durante mucho tiempo y que siempre estuvo allí en disciplina sindical, fortaleciendo nuestra organización sindical. Nuestro abrazo, nuestra nota luctuosa a ella, a toda la familia. La vida continúa. Estuve hablando con su querido esposo, estuve hablando también con su hijo y con muchas maestras y maestros, delegados, delegadas oficiales, líderes, lideresas, que estuvieron en la noche de ayer acompañando. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, camino al cementerio y, por supuesto, camino al cielo. Que Dios la tenga en su tumba y que la reciba con los brazos abiertos. ¿Cómo no saludar a los que estuvieron de plácemes en este mes de junio? A los que tuvieron de plácemes esta semana, a los que van a estar de plácemes la próxima semana. Ya se nos acaba el periodo vacacional en el cual se recargan baterías, y también debe ser un periodo vacacional para reflexionar sobre la actividad pedagógica en el marco de los proyectos educativos institucionales que desarrollamos en cada establecimiento educativo, pero también para reflexionar sobre el liderazgo social que desempeñamos en las instituciones educativas. El liderazgo sindical como afiliado a la organización sindical Asinor y FECODE. Es el tiempo de reflexionar y es el tiempo de poder entrelazar lazos de unidad, lazos de solidaridad, lazos de coadyuvancia, lazos de empoderamiento. Acá no termina nuestros liderazgos, por el contrario, es un replanteamiento para continuar nuestra lucha. En el ejercicio democrático reconocemos en democracia la pasada votación que obtuvo
Abelardo de la Espriella, lo reconocemos, la aceptamos y nos corresponde internamente poder hacer algunos reacomodos. Esto le dijimos al magisterio colombiano, a la clase obrera trabajadora, desde nuestro canal, un contenido que quiero compartir con todos ustedes de los muchos que sacamos, haciendo la pedagogía como nos corresponde y a lo que fuimos formados. Una pedagogía social, una pedagogía política como instrumento ideológico hacia la transformación social y la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Mi más sincero y unitario saludo al magisterio. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por la participación de los profes, la valentía y la gallardía, la mística en defensa de la vida y de la educación pública. Quiero transmitirle tranquilidad y confianza. Seguiremos caminando en colectivo, avanzando juntos, trabajando en unidad y compromiso, porque la voz del magisterio no depende de las dinámicas de los gobiernos, depende de la fuerza, la lucha y la solidaridad de clase de todos nosotros y ante todo de aquellos docentes que nos educan desde la zona rural más recóndita hasta las zonas urbanas. Los gobiernos cambian, las gobernanzas son dinámicas. Nuestra misión y visión es la misma: defender la educación pública, los derechos del magisterio y ante todo la vida. Aquí seguiremos desde estos espacios, acompañando, liderando y ante todo construyendo la reclamación de sus derechos y la defensa de la educación pública. Juntos construiremos un mejor futuro, no solo para el magisterio, sino para todas las comunidades educativas. Abiertos al diálogo, un diálogo social no para retroceder lo ganado ya históricamente, sino para blindar lo que hemos ganado al calor de la lucha. Porque la educación se lleva en el corazón y no nos lo quita nadie. Por eso, lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria. Bueno, compañeras y compañeros, vaya el reconocimiento a más de 12 millones de compatriotas colombianos, pueblo constituyente primario que le apostó a la vida, a la defensa de la educación pública, los derechos del magisterio, los derechos laborales, los derechos a la clase obrero trabajador. En especial al magisterio y su familia, que están dentro de esos más de 12 millones de sufragantes y que le dijeron sí a la vida, le dijeron sí a dejar incólume nuestros derechos conquistados a través de la lucha, de la movilización y de la protesta social, que le dijeron sí solidaridad a ese pensionado, a esa compatibilidad entre salario y pensión, a esos derechos salariales, prestacionales, a esos derechos que se han ganado en movilización y hasta nos ha costado la vida. Yo a esos 12 millones de voluntades políticas, mis más sinceros agradecimientos. Agradecerles a todos aquellos que durante este proceso hicieron comentarios de darle uno ánimo y de compartir nuestras posiciones. A los que hicieron comentarios a través de nuestro canal que de una manera u otra estigmatizan nuestra lucha y que recuerdan luchas, que recuerdan inclusive vidas y que muchas me recordaron a mi padre,
en paz descanse, que también pasó por esta lucha, unos de manera positiva, otros de manera negativa, y de manera de que el odio, el rencor y el resentimiento no puede florar en el pueblo colombiano, porque siempre defendemos la dignidad social, y mientras estemos vivos, pues estaremos allí a lo que fuimos formados, a defender esto, a defender la lucha sindical. Quiero decirles que nuestros principios y nuestras banderas, mientras estemos en esta junta y en especial en esta presidencia, seguiremos en misión, visión y en dándole cumplimiento a nuestros principios estatutarios. Y es ver una educación pública administrada y financiada directamente por el Estado y sin intermediarios. Es ver una financiación de la educación pública, desfinanciada que nos la dejaron, y que muy seguramente en el campo mercantil de la oferta y la demanda van a estar para que cualquier oferente, empresario de la educación pueda hacer su negocio. Allí vamos a estar nosotros, siempre en la premisa de la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, como derecho fundamental y no como mercancía. Seguir dignificando nuestra carrera docente, seguir proyectando nuestro salario hacia un salario profesional, seguir trabajando en que los compañeros del 2277 se tendrán que aperturar ese escalafón de grado 14 y tener la oportunidad también de ascender como doctores de la educación, como magíster de la educación. Ante todo, y en modo de inicio, es el fortalecimiento de nuestra organización sindical. Y se fortalece con la cualificación de nuestros afiliados. Se fortalece con la conciencia de los ya compañeros y compañeras que nos vienen acompañando de tiempo atrás y que hoy son pensionados activos. A ellos decirle que nos salva es la escuela, la cualificación y la educación sindical. Compromiso que debe estar de ahora en adelante inmerso en toda actividad que hagamos y que está dentro del plan de desarrollo sindical de este cuatrenio. Por eso, compañeras y compañeros, la cualificación y la educación sindical me da la herramienta y el instrumento para tomar decisiones acertadas en el campo democrático y también para hacer pedagogía como instrumento y como formación, como pedagogos al constituyente primario. Porque a ellos hay que orientarlos. Es obligación orientar, sugerir, recomendar y establecer una serie de análisis económico, político, educativo a todos ellos para que no nos equivoquemos. No quiero dejar pasar este momento histórico y ya definido el presidente de la República de hacer un llamado a la reflexión, al replanteamiento, a la refundación de nuestra organización sindical, a que debemos hacerle reingeniería a nuestra labor docente y a nuestra labor sindical, a nuestra labor pedagógica. Esto no quiere decir que queramos nosotros de una manera u otra imponer nuestros principios y nuestras ideologías. Usted como docente es fácil hacerle pedagogía porque la conoce, la ha palpado. Y hacer un comparativo pedagógico de lo que es ahora y lo que tiene que ser, porque nos demanda muchas situaciones en las que tenemos que ponernos en modo de aquellos años 70, 80, 90, donde la movilización y la protesta social imperaban. Fuimos objeto de señalamientos, de estigmatización,
desdibujar la imagen de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y, por supuesto, de ASINOR. Fuimos objeto de calumnias, injurias, de palabras capciosas que puso en riesgo el buen nombre de la organización sindical y de nuestros principios. De más de 60 años, a propósito, 68 años cumplimos este año, que han puesto vidas y que han aportado muchos compañeros pensionados que hoy no están con nosotros de manera activa y que estuvieron en su momento y que nos dejaron una herencia y que llevamos en la sangre eso, la lucha, la movilización, la solidaridad de clase. Llamo a la reflexión y lo hago con el corazón en la mano. A los que amamos esta organización sindical, a los que queremos lo que hemos conquistado, los llamo desde ese escenario a que reflexionemos y replanteemos. Mis más sinceros agradecimientos, los que de una manera u otra acataron en disciplina sindical los principios de la organización sindical. A los que no la acataron, la respetamos en el marco del pluralismo ideológico y en el marco del pluralismo democrático, de elegir y ser elegido y de la libertad de expresión en las urnas. Sin embargo, para las organizaciones sindicales, para la dirigencia sindical, le es más fácil discutir, entrar en un diálogo social con un acuerdo programático que entrar en un antagonismo que nos puede llevar a muchas situaciones, inclusive poner en riesgo el buen nombre y la vida de la dirigencia sindical y la personería jurídica de nuestra Federación FECODE. Fue mucha la endilgación, mucha la estigmatización a FECODE. Toda la campaña electoral, el trompito de poner fue FECODE, ASINOR, y la dirigencia sindical que pensamos diferente a como piensa hoy el neoliberalismo, a como piensa hoy la receta neoliberal impuesta desde los Estados Unidos y ejecutada ya en Latinoamérica, el caso de Argentina, el caso de Chile, y que hoy fue rescatada hacia ellos, desafortunadamente para nosotros, por el gobierno de Estados Unidos. Antes de esta lucha, se tenían 51 estados que estaban al mando de los Estados Unidos y que siguen al mando de los Estados Unidos. Hoy, el movimiento social latinoamericano perdió Perú y perdió Colombia. Sin embargo, allí no nos vamos a estacionar, no le quepa la menor duda. Y aquí va mi tranquilidad, ¿sí? Mi confianza a la federación, la defensa a nuestra federación, a ASINOR y a los dirigentes sindicales que hoy estamos. Hoy, el último mes, 2 meses, 3 meses, digámoslo, pusimos en el congelador las diferencias. Ahora nos corresponde en un ambiente unidad, crítica unidad, crítico constructivo y en un ambiente proactivo, no reactivo ya, nos corresponde plantear muchas situaciones. Primero, un diálogo social. Se nos tendrá que explicar cuál fue la estrategia política, porque fue una estrategia política, de señalar el buen nombre de FECODE, de ASINOR y de la dirigencia sindical. En mesa de diálogo social, en mesa de negociación, se tendrá que explicar y en una aclaración necesaria por qué se utilizó, se mancilló, se llevó contra las cuerdas a FECODE y a su dirigencia sindical. Basta con ver
los comentarios de las páginas de FECODE, los comentarios de nuestra página de Asinor y los comentarios desde el canal, donde la dirigencia sindical, y en mi caso, salimos a defender y a presentar nuestra postura y a decir en comparativo el por qué no es de agrado para nosotros todas esas posiciones y planteamientos hechos por Abelardo de la Espriella, que viene desde un modelo neoliberal. Y antes de ese diálogo social, hacia un acuerdo nacional o unidad nacional, como lo quieran llamar, de verdad para Dios, en un Estado social de derecho, entraremos a discutir, a analizar, a proponer, a plantear tesis, a justificarla, y deben ser desde territorios y desde la movilización y la protesta social. No nos pueden quitar, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, la defensa de nuestros derechos. No nos pueden quitar desde las regiones, hacerle planteamientos en contextos diferenciales al señor gobernador, al señor alcalde. Y por supuesto, FECODE al gobierno nacional. Por eso, compañeros, el diálogo social lo concebimos no para retroceder derechos, no para darle la oportunidad a los gobiernos neoliberales en lastimar, lacerar nuestros derechos y en volver al pasado. Lo discutido y lo aprobado, lo concertado, lo negociado y lo ganado al calor de la lucha ya está negociado y ya no lo ganamos. Para nosotros el diálogo social de los derechos anteriores ya ganados en la lucha es un blindaje. De lo contrario, vamos a replantearnos y vamos a fortalecer esos derechos. Ya cese la estigmatización, ya cese el señalamiento, ya cese los señalamientos en actos públicos, parques, centros comerciales, páginas, comentarios que se vuelven públicos, que de una manera u otra ridiculizan nuestra labor. Miserables aquellos que siguen todavía en esa posición de golpear a la carrera docente, de estigmatizar, de señalar, de ofender, de agraviar, de agredir a un maestro, a un educador o a un dirigente sindical, cuando lo único que hemos hecho es fortalecer la educación pública. Estas comunidades educativas, desde la niñez y la juventud, ¿y sabe por qué se llama comunidad educativa? Porque fue ganada por FECODE, fue ganada en la Constitución Política y está expresa en la Constitución Política. Y está expresa en las gobernanzas escolares. Eso es actuar en comunidad. Y actuar en comunidad es actuar en unidad de acción. Tenemos que arroparnos entre todos. Señores padres de familia, docentes que de una manera u otra tienen diferencias con algún dirigente sindical, con nuestra organización sindical. El odio, la estigmatización, la rabia no pudo haberse destilado y haberse florecido en este proceso electoral histórico y político. Y voto en contra por el odio que le tengo a X o Y dirigente sindical, por el odio que le tengo a la organización sindical. Y voto en contra porque no me hizo este favor, o porque no me realizó esto, o porque no me dejó entrar a las actividades de Asinor. Y voto en contra por la salud del magisterio, y voto en contra porque no me nombraron siendo X o Y contrato provisional, entre otros. No, compañeros, esto no se mide así, por favor. Madurez política ante las situaciones. Y eso fue lo que nos ganó. De manera sincera se los digo. Nos ganó el odio entre nosotros mismos.
Creímos más en las estigmatizaciones del verdugo que en lo que de una manera u otra la pedagogía hicimos, compañeras y compañeros. Yo los llamo a la reflexión, los llamo a sacudirnos un poco y a llamar al respeto absoluto a las organizaciones sindicales que hoy nos encontramos en FECODE. Exigimos altura en el lenguaje y más como docentes. Exigimos respeto a las diferencias. No en vano, Carlos Gaviria decía, la unidad en medio de la diversidad. El reconocimiento del otro como actor fundamental de la vida y de la educación pública. Llamamos a la confianza, a la tranquilidad, a la prudencia, a que el próximo martes iniciamos una nueva vida sindical, pedagógica, entre otros, y a que en lugar de enfrentarnos a través del odio, armonicemos el lenguaje, actuemos en proactivo y nos replanteemos todos. Vamos en este diálogo con más de 12 millones de sufragantes. Primera vez en la historia. Y en un país polarizado, al cual no le vamos a jugar a esa polarización. Entonces, compañeras y compañeros, nos vamos a sentar a dialogar para avanzar y para jamás retroceder. Mis más profundos agradecimientos y admiración a todos ustedes, que sabemos que tuvieron que aguantarse muchas situaciones, que fueron víctimas de agresión. Sin embargo, hoy nos une algo hermoso, FECODE, y nos une ASINOR, y nos une la lucha pedagógica y la lucha sindical en defensa de dos cosas: la educación pública y los derechos del magisterio. Quien esté en contra de eso, creo que ninguno. Y ahí es donde nos une. Nos han convocado a Junta Nacional de FECODE, antes de eso plenario de FECODE, de todas las juntas directivas del país, donde en contexto diferencial y regional estaremos allí planteando nuestra posición, nuestro informe y no lo que pudo haber pasado y no fue, no. Es en términos de reingeniería, de replanteamiento, de reforzar los principios y de decirnos unas cuantas verdades. Para ello, convoqué a la Junta Directiva para el próximo miércoles 1 de julio, Junta Ordinaria, para que hagamos un pare en el camino, reflexionemos, replanteemos y refundemos nuestra funcionalidad que nos da los estatutos. Y de una manera unitaria, solidaria, poderle plantear a usted, compañero afiliado, a todos ustedes, cuál es la estrategia y la táctica que vamos a utilizar de aquí en adelante. Abiertos al diálogo, a escuchar, y que lo que hoy se expresa, que va a respetar el Estado Social de Derecho, que va a respetar las conquistas, ojalá en la práctica se den. Porque hay muchas estigmatizaciones y muchas situaciones incoherentes en todo el proceso electoral. Punto y aparte a esta reflexión. Compañeras y compañeros, se pagó salario del mes de junio a los compañeros del ente territorial Cúcuta. Se está preparando pago de prima de servicio. En el seguimiento que hemos hecho, se encuentra todavía en nómina, en liquidación,
Lo cierto es que en términos de tiempo y en términos de ley es hacia el 15, dentro de los 15 días del mes de julio. Departamento. Se nos informó que el próximo martes pagarían salario nómina del mes de junio y el miércoles se pagaría prima de servicio. Se prevé eso nos dijeron en la gestión, en el seguimiento que hicimos. Esperamos que el ente territorial norte de Santander cumpla en materia de nómina junio y prima de servicio. Lo mismo que cumpla en materia de prima de servicio en los términos y tiempos de ley. Éxitos, bendiciones, lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria y siempre con la frente en alto, compañeras y compañeros. Aquí tenemos cómo salir a defender sus derechos, que son nuestros derechos, y aquí tienen una junta directiva en cabeza de esta presidencia, siempre empuñando los brazos, nuestras manos, con el lápiz en la mano y poder demostrarle el compromiso que hoy tenemos. Ese compás de confianza, ese momento de tranquilidad, quiero transmitírselo a todos ustedes. Chao, mis queridos amigos.